Esto es Paranormal News, donde el misterio no duerme. Bienvenidos nuevamente a otra edición de Paranormal News Podcast. Estamos en esta nueva edición. Vamos a estar abarcando también nuevos videos que trajimos también para esta semana. Hay varios de diferentes casos. Vamos a estar tocando en el día de hoy, acompañados de Alfredo Sanabria y también Juan Miranda. ¿Qué tal, muchachos? ¿Cómo están? ¿Qué tal, Francisco Silva? ¿Qué tal, Juan Miranda? Un saludo a todos los oyentes que siempre están escuchando todo lo que es Podcast Paranormal Paraguay. Todas las informaciones, todas las historias que tenemos para ustedes. Y bueno, hoy estamos cargadísimos, tenemos muchos audios de la audiencia, videos también que vamos a pasarlos como audio, que son prácticamente muy entendibles. Vamos a estar pasando todo eso en el transcurso de la programación de hoy. ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal, los muchachos? De vuelta otra vez. Y así como dijo Francisco, Alfredo, la semana en el capítulo anterior no pudimos luego pasar por cuestión de tiempo los videos que teníamos pendientes, y ahora vamos a reaccionar a los videos pendientes que algunos están medio cargaditos, y de paso analizar un poco cada opinión de estos videos. Exactamente. ¿Qué tal? Vamos con el primero, ¿verdad? Vamos a arrancar con este caso de nuestro amigo Javi, ¿verdad? Ya que él nos había contado sobre la dama de blanco, la señorita de blanco. Uno de los casos. Uno de los casos. Pero ahora nos remonta y nos lleva a la ciudad de Asunción, pero en el barrio Sajonia. En el conocido parque Carlos Antonio López. Y vamos con este relato que nos cuenta Javi. Hola, muy buenas. Les saluda Alfredo Morán. Tengo 56 años, soy de Sajonia y quería compartir con ustedes una anécdota que me marcó para toda la vida. Gracias por el espacio. Y voy a ver. Un día X en el año 89, fuimos un sábado, un día de verano, con 4 amigos que fuimos a salir a rodar la noche. Fuimos a unas discotecas, luego fuimos a una hamburguesería. Luego, como ya era tarde, entonces decidimos volver a Sajonia y compartir un poco en el parque, el Carlos Antonio López, que está pegado al Canal 9. Bueno, fue una decisión que tomamos todos juntos, volvimos, y en ese tiempo no podíamos estar muy tarde por las calles. Y entonces entramos al parque y fuimos hasta el restaurante que tenía ahí, que se había habilitado. Y como se cerraba temprano, nos quedamos enfrente, bajamos, escuchamos un poco de música. Y yo luego quise ir al baño, tenía ganas de ir al baño y fui, porque el restaurante tenía abierto. Cuando voy, veo que hacia el mirador, que está ahí abajo, donde también hay una historia de una mujer que había fallecido ahí, veo que viene una persona caminando con un manto blanco y una cabellera negra, como caminando. Entonces, tal fue mi susto que no le pude ver el rostro. Entonces fui y le dije a los compañeros, vamos a salir porque nos están visitando. Y luego ellos también vieron, porque venía caminando, pero no se le veía el rostro. Entonces, hasta casi llegar cerca al restaurante, y luego desapareció, se borró. Tal fue nuestro susto y nuestra impresión, que decidimos salir lo más rápido posible de ahí, porque nos dimos cuenta que a lo mejor no les gustaba nuestra presencia y por eso se hacía aparecido. Yo nunca había visto, siempre escuché alguna anécdota, pero eso me marcó para toda la vida. Y de que las hay. Y siempre hay muchas historias en el parque, porque eso fue un cementerio en épocas de guerra. Y también muchos soldados caídos fueron enterrados ahí.
y cuentan que la dama de blanco es una mujer que vino a buscar a su marido, pero que nunca la halló y que esperó por mucho tiempo, y que realmente su ánima quedó esperando y viendo dónde estaba su marido. Y también hablan acerca de la mujer que había fallecido en el mirador, pero más las conjeturas van a la mujer que había venido a buscar a su marido. Así que elevemos una plegaria y pidamos por el descanso eterno de todos los que están ahí. Pero, como les digo, fue una experiencia que realmente nos marcó la vida a mí y a mis socios. Así que muchas gracias por el tiempo y desearles que estén bien y que tengan muy buena suerte y de que realmente los fenómenos paranormales existen y se ven. Y si alguna vez toca esa suerte, realmente estar preparados. Así que muchas gracias y hasta pronto. Bien, muy interesante la historia y volvemos otra vez en la famosa parque o plaza Carlos Antonio López de la ciudad de Sajonia. Muy controvertido, con muchas historias este parque de Asunción, donde está la historia de esta chica que se suicidó ahí en el mirador. Fue un cementerio en una época en época de guerra, y no es la primera vez que escuchamos, ¿verdad?, historias o vemos inclusive, porque sí hay videos inclusive de videos que se ven en el parque Carlos Antonio López de movimientos extraños. No es la primera vez, pero sí es muy interesante lo que está comentando acá el amigo que envió el audio. Inclusive, viste que mencionó que el parque está al lado del Canal 9. Sí, sí. Inclusive en el Canal 9 hay movimientos y hay un fantasma. Hasta las personas que trabajan en el canal le llaman Oscar. Oscarcito le llaman a ese Eso fantasma. yo no sabía. Ahora me estoy enterando. A cualquiera que le preguntes que trabaja en Canal 9 te va a decir que hay un fantasma que le llaman Oscarcito, pero no saben su origen del por qué ese fantasma se manifiesta. Pero personas, más los camarógrafos que trabajan detrás de cada programa, son los que más sienten, porque ellos pues se quedan luego a editar y todas esas cosas y ponerle que están de madrugada y amanecen algunos. Yo ahora justamente que estaba contando sobre la chica, la aparición, yo tengo un caso que ahora me acordé, sobre un muchacho que... Esto pasó hace mucho tiempo. Él dice que vivía hacia la zona en ese entonces. Era una jornada de lluvia que él estaba viniendo de su trabajo y quería cortar el camino. Y como que su colectivo bajó más o menos detrás del parque. Tenía que dar toda la vuelta para salir de la ruta, vamos a decir. Y el parque pues enorme. Enorme, y Sí. justamente detrás del parque es donde estaba el cementerio. Sí, bueno. Coincidencia. Sí. Su colectivo le dejó detrás mismo como estaba mencionando, detrás mismo del parque. Y él decide cortar camino porque, no sé, va a dar una vuelta a la manzana otra vez para salir en la ruta. Entonces él decidió cortar camino. Y como que la parte de atrás no hay una reja que pueda impedir el paso, puedes entrar libremente. Eso sí, hasta ahora esa parte, solo hay una muralla, pero la muralla es muy bajo. Sí. Pero también al pasarlo ahí por el costado, luego de la plaza, luego se siente otro peso de ambiente se siente ahí cuando vos cruzás ahí. Bueno, Una vez ya crucé ahí, por eso. El muchacho Se siente. estaba lloviznando y él decide cruzar, como que una persona en la zona, nunca le pasó nada raro, entonces decidió cortar camino y fue por ese sendero, ¿verdad? Él cuenta que había iluminaciones, entonces no había mucha iluminación, pero sí había iluminación, y lo que sí le impedía era ver bien, o sea, por la lluvia que golpeaba por su cara. Él recuerda que fue en uno de los caminos
de como ponerle que a unos 10 o 12 metros por ahí de salir al otro lado ya viendo ya las luces del fondo, eh, él ve a una persona que está viniendo, como cruzándose con él otra vez. Le llamó la atención, pero no le asustó porque él le vio a una persona de carne y hueso que No, venía no. cruzándose. Cuando estaba a punto de cruzarse en su costado, él no asegura que fue algo paranormal, pero sí extraño. ¿Por qué? Porque él cuando se cruzó con esta persona, que era una persona masculina, dice que él le mira a los ojos, pero su cara no le pudo distinguir la cara. No puedo distinguir. ¿Ves cuando te moja algo en el ojo Sí. y se queda medio borroso? Y él dice que así fue cuando le vio de frente. Lo que le llamó la atención no fue el hecho de que no pudo distinguir la cara, sino el hecho de que él miraba alrededor y podía ver normalmente. Pero cuando le miró la cara a este tipo no le vio. Es como si fuera que el agua vino directo en ese momento a su cara y se le cruzó en su cara y no pudo distinguir la cara la de cara. la cara, no, le fue borroso, pero él tipo mira así en el costado y ve que los árboles, ve bien los árboles, vamos a decir, en el sentido de que no le molestó, o sea, y le llamó la atención el hecho de que esta persona, justo cuando se cruzó a su lado y le miró a la cara, su rostro estaba No se llegaba a desfigurado. ver Desfigurado. bien. Pero él dice que se dio la vuelta y le vio a esta persona desaparecer en la sombra. O sea, no es como un espíritu que desapareció de la nada, sino que le vio desaparecer. O sea, camino abajo, bueno, se fue a quién sabe qué destino. Pero él cuenta que eso fue lo que le llamó la atención. Y me hizo recordar porque este audio dice que ellos le querían ver a la mujer Pero no podía. y no no podían. podían. Y eso también lo... Justamente, ya hubo una historia justamente en el parque de Carlos Antonio López, verídico realmente, de gente que iba alrededor de ahí. Esta chica que se suicidó ahí, Sí, el dice mirador. en el mirador, dice que suele aparecer y dice que no pueden llegar a ver el rostro, pero sí llegan a ver la silueta, la cabeza, vestimenta, pero el rostro no pueden llegar a ver. Y no es la primera vez, son muchas gentes que van por ahí y suelen ver, algunos ya lo toman normal, otros se llevan el susto de su vida, pero bueno, lo que acá el audio que nos enviaron, yo no sé si fue justamente la misma chica que se suicidó ahí o esto fue otra persona. Eh, Pero resulta ser, Alfredo, que siempre tiene la misma característica. exactamente. ¿Sabes por qué te digo, La misma Alfredo? característica. Porque yo no sé si ustedes escucharon el programa Creer o No Creer, que suele poner Vive la Vida. Yo en una de esas he visto un video que le entrevistaba a una persona de un hecho que le ocurrió en el parque. Él dice que creo que fue en el 2002 cuando jugó la final, cuando salió campeón Olimpia. Creo Sí. que jugó en el Defensor del Chaco, no sé dónde lo jugó. Él cuenta que estaba viniendo y que dice que estaban un grupo de amigos de 6. Que estaban viniendo de la cancha eh, y bajeaban por el costado del Parque Antonio López. Y dice que le vieron a una chica. Le vieron a una chica que dice que era demasiado linda ella. Dice que tenía un cuerpo hermosa, pero no le vieron su rostro. Ellos cuentan que el famoso, ¿no? Ah. Subió de tono, una linda chica, vamos a seguirle. Le siguieron y dice que la chica a los 6 se le desaparece en el mirador. Bueno, ellos salieron, no saben qué pasó a la chica. Así cuentan en el video. No saben qué pasó a la... Y Paz se encuentra con un... ¿cómo te voy a decir? Con un taxista que en ese entonces había mucho taxi. Y le pregunta, le dice que si por casualidad no le vieron a una chica que ellos le vieron y entró ahí que prácticamente se desapareció. Y el taxista le dice, ¿ustedes le lograron ver la cara? Le dice. No, nosotros eso lo queríamos hacer, queríamos verle la cara porque era muy linda. Se veía que era cabellera larga, le dice. Y el taxista le responde, le dice, qué suerte que no le vieron porque esa es una chica muerta y si le llegaran a ver su cara, iban a ver una calavera. No, es la primera vez que se le aparece a las personas, especialmente a los hombres. Y mira que el caso del mirador, bro, la chica, ¿verdad?
si vamos a hablar de la primera vez cuando se iba a inaugurar, o sea, cuando se inauguró ese restaurante, ¿verdad? La chica era que se suicidó por el famoso desamor, ¿verdad? Pasó algo y Se colgó de se tiró. tiró del mirador. Por eso la chica suele aparecer ahí en el mirador. Porque se tiró del mirador. Pero no, Esa es la historia que se conoce, ¿verdad? no les llama la atención que a algunos nomás se le aparece. Porque yo tengo Pero, personas que mira, hicieron sus exploraciones, Exploraciones, ¿verdad? y no se le apareció bueno, nada. y ahí está ahí está el tema de que no todos tenemos esa ¿cómo te iba a decir? Ese don, ¿verdad? Ese don de poder ver las cosas. O vamos a decirle un tercer ojo, ¿verdad? Muchas personas ven continuamente fantasmas, pora, todo lo que vos quieras. Un ente paranormal, siempre. Es como si fuera que son perseguidos por ellos. Capaz que vos no tengas ese don, yo tampoco y Francis tampoco. ¿Entendés? Entonces nosotros podemos ponernos voy a grabar. Y vos sabés que Y ahí está, Alfredo, el tema de la incredulidad de algunas personas que no creen. ¿Por qué? Porque nunca. se te va a aparecer, pues nunca se le aparece. Nunca se le parece. Nunca se le aparece. Pasa lo mismo, mira, yo anteriormente siempre me burlaba de estas cosas, cuando era más pendejo, más joven, porque me causaba gracia, ¿verdad? Llegaba a escuchar historias muchas veces poco creíbles, pero cuando pasás por esto, amigo, cuando pasás Ahí por cambia esto, todo. le das a tu vida, le das Otro el sentido. cambio total, el otro sentido, porque te das cuenta de que, mira, no estamos solos acá, solamente los vivos, ¿entendés? En este mundo existe lo paranormal. Muchos se burlan cuando hay personas que creen en los objetos no identificados, en los extraterrestres, en los ovnis, pero yo no me burlaría. Porque cuando hoy en día no, no, porque ¿verdad? cuando uno no, pero cuando pasas por eso cambia tu forma de pensar la vida, o cuando pasas por sustos enormes o ves cosas que vos sabes bien que nadie te va a creer, ¿entendés? Y ahí vos le das el cambio. Yo era una persona muy escéptica en muchas cosas, hasta por decirte en El Señor de la Noche, en El Bombero, tan escéptico era, me burlaba tanto, pero cuando llegas a vivir eso te da la cambia. piel de gallina, tu mente está volando a 1000 por hora y no sabes qué hacer, no sabes, y el susto es enorme. Y vos sabés que yo también así era. Pero a mí yo no llegué a ver ninguna actividad paranormal o al Señor de la Noche o a quien sea. Pero sí llegué a sentir cosas extrañas que pasaron a mi alrededor. Y eso fue lo que me hizo, digamos, Querer respetarle, conocer más y respetarle más. Sí. No, nunca llegué a ver ningún espíritu, ningún fantasma, pero Ujú. ese es el caso. Francisco, ¿qué tenemos otro más? Bueno, este es un caso de el famoso motorista fantasma, ¿verdad? El motociclista fantasma. Antes de nada, hay que aclarar que estos días hubo neblina. Mucha neblina. Mucha neblina. neblina. Pero estamos hablando de una zona que es el famoso Traschaco, ¿verdad? Zona de campo. Zona de campo, Zona ¿verdad? de mucha neblina luego. O sea, el clima por acá, supongamos que tengamos unos 16, 15 grados amaneciendo. Sí o sí vas a tener neblina por esa zona porque hay mucho esteral. Hay mucho esteral, entonces ¿qué pasa? A la madrugada empieza a levantarse la neblina y caer sereno, entonces la visibilidad es poca, casi nula y muchas veces. Y aparte Esta semana fue casi nula. Ah, Y sí. aparte es re amplio. Re amplio. no Re importa, amplio, sí. es muy Sí. grande la carretera. Sí, es muy... Y bueno, a escuchar el audio, Francis, para empezar después a comentar y hablar de esto. Impresionante. No se ve nada a media cuadra. Hola, gente. Estaba viniendo acá en la Traschaco. Entré en la doble avenida y caminé unas 10 cuadras ya, ¿verdad? Y me quedaban unas 10 cuadras para llegar a mi casa. Nada no se ve, nada. Gira una moto. Fíjate que nada se ve. Se acercó una moto, giró. Ay, Dios, dije. Allá no se ve nada.
giró una moto, frenó y me dice, ¿hasta dónde te va mi cuate? Y dudaba, mamá querida, este me va a saltar. Dije. Ay, nada, dije, ¿verdad? Y me voy acá a 8 cuadras más o menos hasta el final de la ruta, le dije. Vamos, te llevo, me dice. Y yo le dije, mira, mi socio, estoy sucio, vengo al hospital, traigo ropa. Subite, te llevo, me dice. De la nada salió, ¿verdad? Bueno, me subí, me trajo las cuadras correspondientes, me bajé, le pasé la mano, soy Ricardo. Me dice, soy tal persona. Perfecto. Me bajé, agarré mi mochila, me di la vuelta, escuché el sonido de la moto. Mira, sí. Nada. No había ni una moto. Nada. Nada. Y mira lo que me toca para caminar. 2 cuadras nomás ya, ¿verdad? Pero no había moto, no había nada. Qué loco. Qué loco. Desapareció. Bueno, ahí tenemos esta historia que nos llegó. La verdad que es muy fuerte. Porque imagínate que el tipo ve que en su frente, ve que él se está dando la vuelta y viniendo junto a él un motoqueiro. Y acá en Paraguay tenemos o sea, acá en Paraguay tenemos miedo de porque, noche, ¿no? porque tenemos una prensa muy fuerte, muy amarillista, ¿entendés? Que acá en Paraguay uno se pone a ver los canales de televisión, ya desviar un poquitito el tema para volver a entrar después en esto, que nos dan tanto miedo con los motochorros, ¿verdad? Está minado de motochorros, vamos a ser realistas, ¿verdad? Es el vivir de cada día, los asaltos, bla, bla, bla. Y uno sale a caminar o está caminando a esa hora con mucha neblina por un lugar y viene un motoqueiro, lo único que vas a pensar es, aquí me asaltan, aquí me dejan en ropa interior y me voy, ¿verdad? Este tipo llega y se ofrece a llevarle, a acercarle a su lugar, o sea, más o menos para acercarle hasta donde vive. Y después se desaparece. Y bueno, no llegamos a preguntar porque esto fue un audio que se nos envió así mismo. Y el ruido de la moto, uno puede, o sea, te aparece como dijo Francisco, un fantasma motoqueiro y vos escuchás el ruido de la moto, la luz de la moto, el tipo en la moto. Pero hay que tener en cuenta también que no solamente el tema del relato yo no sé si ustedes vieron la fotografía que alzaron los noticieros, los videos, pero vos sabés que no se veía nada, absolutamente nada. Nada no se veía, no había nada que... Vos mirabas a una distancia, la siguiente cuadra ya no veías más. Y si veías a una persona, le veías a una silueta. O sea, la escena, vamos a decir, no es por nada, pero En sí ya es terrorífico. es muy parecido a esa escena de Silent Hill. No sé si ustedes vieron Sí, la película, donde la neblina La neblina es fuerte. es fuerte y ahí ya te da un poco de temor el hecho de que estás caminando prácticamente solo y no en la oscuridad, pero vendría a ser como la oscuridad porque no ves nada otra a tu alrededor. O sea, en una distancia de 5 a 10 metros ya prácticamente se te nubla todo ya y no sabes quién se te puede aparecer ahí. Ya sea en carne y hueso o... Pero imagínate que el tipo se sube con él en la moto. Se sube. No especifica nomás cómo era su apariencia. Todo eso, ¿verdad? Porque como... O sea, como- él nos envió, o sea, esto se nos envió, el tipo estaba muy asustado. ¿Quién se va a percatar de apariencias ni nada? No, yo te digo nomás en el sentido de que viste que, como estuvimos hablando en el capítulo anterior, sobre el playero. Sí. Por ejemplo, él dio una apariencia Sí, de él lo sí. que se le apareció, ¿verdad? El playero sí Eh, distinguió, él habló. en cambio, por lo que veo, no está dando una apariencia porque él le vio normal. En cambio, el otro playero sí le llamó la atención el hecho, bueno, ciertas cosas. ciertas cosas. La O mano sea, húmeda. la mano húmeda, la ropa. Sí. eh, Pero es cuestión de volver a hablar o ver con este señor que pasó por esto, ¿verdad? Capaz que por el momento del susto él no pudo expresar todo lo que sintió. Uno cuando
cuando está con ese trauma, no se recuerda, más que después cuando se sienta y analiza y lo que pasó, lo que vivió, ¿verdad? Y ahí empieza a, es como si fuera a procesar todo lo que pasó y recuerda. No te va a venir enseguida luego todo lo que sentiste por el susto que ya pasaste, pero en el transcurso de las horas sí, vas a ir recordando a poco. Él envió este audio en un momento ya de susto. Yo creo prácticamente que este apenas le pasó y él grabó, porque él pues dice, miren allá, miren Sí, acá. sí, O sea, se asustó, se asustó y- y lo único que se le ocurrió fue grabar y Graba. comentar lo que vivió, ¿verdad? Y que al bajarse de la moto y ni bien darse la vuelta, y lo mismo que le pasó al no está, gallego, no está, y cómo, Mira, pero eso es en lo este raro. en este caso me hace recordar también un caso que le pasó a un amigo, ¿verdad? Justo seguía hacia Trinidad, ¿verdad? Y justo hacia el puente prácticamente, así medianoche, para él su moto. Para la moto ahí. Justo en el medio estaba. Y de repente así ve que viene un motocarro. Le dice, ¿qué pasa? Y esto. Entonces te voy a remolcar, le dice, ¿verdad? Entonces le pone ahí, medio se ataja ahí por el motocarro y va, ¿verdad? Y llega hasta el sitio donde tenía que ir porque justo era un velorio. Entonces llegó ahí en el lugar, se bajó, ¿verdad? Después se saludó todo, ¿verdad? Y después quiso darle la vuelta para ver qué pasó, ¿verdad? Y ya no vio mal el motocarro, ni la persona ahí. Ese sí fue verídico. Él no sabe dónde dobló ni nada. No había y conte indicio. Que, conte que es motocarro. Motocarro esta vez. Porque motocarro es Porque, más grande otra vez. va a escuchar ese ruido, pero él no escuchó el- nada. El hecho de que es grande, por la moto, el que pasamos hace rato, por ejemplo, Justo giró y quiso darle la gracia por darle ese remolcón y al final desapareció. Vos sabés que Desapareció el lugar. no sé, yo estaba viendo un video. Viste que se estaba comentando mucho el tema de la neblina, ¿verdad? Y he visto un video, no sé nomás si el video fue de esta semana o ya fue un video viejo. Lo que sí que esta persona cuenta que muestra así el video que él grabó. Es en el puente de la Amistad, ¿no? En el puente de la Amistad. Él Ciudad del estaba, Este. Sí, Ciudad del Este. Él estaba vamos a poner en un costado y la neblina tapaba todo y se veía algunos vehículos que cruzaban. Y vos sabés que a la par que venían las luces que encendían desde el otro lado, marcaban que parecían personas que estaban pasando. Y en el video él dice, miren un poco, dice él. Estas son personas que están pasando, pero ahí no hay ninguna persona. O sea, se veía las sombras de personas que pasaban. Y él en el video cuenta que posiblemente sean soldados de la Guerra Grande. Y así, es un video simple nomás. Y tenés la misma historia, hablando de, ¿verdad? Ya todo este tema de lo que vivió este muchacho, de ver una moto que se le acercaba. En el Chaco, en la zona de la guerra del Chaco, con lo que fue entre Paraguay y Bolivia, uno cuando va manejando por las noches, y no es, esto no es que te cuenta un solo chofer, te cuentan todos los camioneros que transitan por ahí en horarios o sea, de madrugada, porque tienen que llegar a Bolivia o de Bolivia tienen que volver a Paraguay, y son días de viaje, son creo que 2 a 3 días de viaje, y ven camiones con soldados que pasan a su costado. ¿Y qué van a hacer por ahí a esa hora de la noche? En un lugar totalmente desolado, pero a kilómetros, donde fue una época de guerra. Y inclusive había un chofer que comentó que el camión que pasaba con soldados era un camión muy viejo. No era de la época, no correspondía. Ya casi no se veía. Pero él lo tomó normal porque estaba en el Chaco, en un lugar, en los confines del suburbio entre Bolivia y Paraguay, donde no te sorprende ver esas cosas.
Ahí vas a verle a las personas todavía en carreta con burro o con un tractor pero muy viejo o con una moto tan vieja. ¿Por qué? Porque es una zona muy desolada. Pero Alfredo, ponete nomás en el lugar de esta persona. O sea, yo mismo también me pondría a pensar, porque vos le ves a una... Es como si fuera que yo estoy acá con ustedes haciendo este capítulo y en realidad yo estoy haciendo solo. Yo le estoy viendo a ustedes de carne y hueso. Imagínate, esta persona le estaba viendo de carne y Se hueso. subió con él en la Sí. moto, le sintió al Le tipo. sintió, y lo mismo que el camión, Ahí lo que- le ahí- vio, sí, sí, para y él es una persona normal. Lo que acá llegamos al punto donde vos dijiste, Juan, hay que averiguar con este muchacho que se subió en la moto. ¿Qué es lo que él sintió cuando se subió en la moto, tocó la moto o le abrazó al tipo muchas veces, no sé, o le pasó la mano al tipo para saludarle, ¿verdad? ¿Qué sintió, qué sensación hubo, ¿verdad? Porque si sale y te dice, no, sabes que yo le sentí luego la mano muy fría, muy húmeda, ahí te dan la misma coincidencia de lo que pasó el playero. Y realmente hay que buscar otro audio de Sí, esta sí, persona. hay que ¿Por qué? volver a hablar Porque con él. con el playero, por ejemplo, supongamos nomás que al playero le hubiera pasado en el instante y él lanzara un video. Se le iba a escapar. En cambio, a este se le hizo una entrevista luego de todo lo que se comentó del Y video. él ahí empezó a decir. Y tipo, como asimilando, Sí, bueno, ya yo estaba sen- con la mente más con la mente tranquila. más, y yo creo que este tipo habrá sentido lo mismo. Este hizo su video ya En el con Del instante, momento, en por el el instante, instante. en el instante, en el Ajá. instante hizo Bueno, vamos a ver qué pasa. Esto va a seguir extendiéndose en el próximo programa gente, de este mismo video. Es que es difícil llegar a un Difícil. fin con este, No, no, porque Pero te uno asusta. no vas a encontrar una explicación lógica. Ahí es donde justamente le estaba comentando a Alfredo de que ahí hay mucha incredulidad sobre el tema de que a algunos más les pasa y no te creen. No otros todos viven esa experiencia. Y por algo será que uno vive esta experiencia, ¿verdad? Porque capaz que alguien se te aparece porque sabes que vos sí estás más preparado como para recibir ese impacto, ¿entendés? De ver un fantasma. Yo calculo también que ellos tienen solamente la capacidad de aparecerse a personas que tienen esta capacidad de procesar estos. ¿Entendés? Vos sabés que no sé si realmente es así como decir, porque el famoso caso del fantasma de la Recoleta de la chica esta, Ujú. el que se le subió a un taxi. Sí, sí. Te estoy hablando de la primera historia que se contó de él, Sí, de sí, ella. sí, sí. Según cuentan, dice que este taxista dice que su vida le cambió completamente. Se volvió loco. Así cuentan. Inclusive en la serie de Sombra de la Noche cuenta uno de los testigos de cómo fue perdiendo el sentido de esta persona. Y estamos hablando de un caso muy sonado, y- pero creo que a él le afectó bastante Y el sí, hecho. no, y a cualquiera, imagínate que vos estás manejando tu taxi, te hacen la para que se sube una chica y empieza a hablar contigo normalmente. Sí, es lo mismo que le pasó a uno. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Sí. Así, llévame en tal parte, él le ve, él platica con Habla. ella, después inclusive le dice, mira, toma, como estaba lloviendo mucho esa noche, le dice, toma, lleva mi campera y yo mañana paso a recoger, ¿entendés? Y la chica le agradece, se baja del auto y después va a su casa al otro día y resulta que murió, que ella murió hace tiempo. O sea, y es lógico que te va a chocar mal, es lógico que... por eso te digo, muchas veces uno no está preparado. Ah, Juan. Sigamos con el siguiente tema, señor Francisco Silva. uno que es cortito. Sí. Este es cortito. Vamos a escuchar porque queremos ¿Cortito le saber. dicen de burla o es corto? No, 1 minuto 45 es. 45. Vamos a ver qué pasó, ¿verdad? Porque queremos saber esta historia. Le agradecemos a nuestro seguidor porque nos compartió esta historia. Es una historia que involucra a técnicos de la ANDE. Pero ¿de qué se trata? Vos sabés que me estuvo comentando de que ellos estuvieron en una casa sobre España. Es la casa de una tía, dice. Estaban 4 personas. 4 personas en la Cuatro casa, personas, sí. Que son 2 obreros y los otros 2 que vinieron para ver el trabajo, ¿verdad? Son encargados de la casa. Exactamente, sí. encargados de la casa. Los encargados de la casa estaban tomando tereré y dice que los obreros estaban en una habitación arreglando así la electricidad, esto, aquello, ¿verdad? Y en una de esas dice de que ellos ya terminaron el trabajo, ¿verdad? Y se acerca una señora
Y le pregunta qué tal va el trabajo, ¿verdad? Y los obreros le dicen que ya terminaron, salieron, ¿verdad? Y que nada, se despidieron de la señora. Y los muchachos encargados de la casa estaban tomando tereré. Se acercan los obreros y le dice también a estos muchachos, ¿verdad? A los encargados de la casa que ya terminaron el trabajo de electricidad, ¿verdad? Y que ya le avisaron a la señora. Y espera, dice ahí estos primos, ¿verdad? No, espera, ¿cómo que la señora? Estaban solamente 4 personas. No, esto no puede ser, dice este seguidor nuestro. Dejan su tereré y se van al lugar donde le encontraron a la señora. El encargado de la casa ahora le muestra una fotografía. Le indica, mostrame acá quién es, le dice, ¿verdad? Y es esta señora, dice así, muestra, ¿verdad? Claro, la foto. Y no puede ser, dice. ¿Por qué? Y esta señora ya no está, dice. Ya no ella. existe más en este plano físico. Ya estaba muerta. Sí, falleció. Y vos sabés que se asustaron ellos. Los obreros agarraron sus herramientas y se largaron. Pero, ¿qué vas a hacer vos si vos estás hablando con alguien y de repente te dice que no existe esa persona y que falleció? Patitas para que te queden. Para correr. Bueno, ahí está. Volvemos a lo mismo otra vez. Sí, volvemos a lo mismo, pero hay que aclarar que esta grabación es de otro programa que pasamos porque realmente estuvo muy interesante la historia. Y entonces ya se alza también en las redes sociales. Entonces también como nosotros buscamos compilar un poco todas estas historias, esta es una también que coincide mucho con la anterior, con las dos anteriores que contamos, ¿verdad? Hay que tener en cuenta nomás que fueron a 2 personas que le pasó. No A solo- 2. O sea, no puede decir una sola persona, no, él inventó. A 2. A 2 se le dijo. A 2 se le apareció. Sí, y justamente acá me está diciendo a 2 personas. A 2 personas, o sea, las 2 personas vieron lo mismo. Te cuento algo que es muy interesante. Esto es de mi padre. Mi padre cuando vivía en el Chaco, en Puerto Casado, yo llegué a comentar esta historia creo que en los primeros programas de podcast. Papá trabajaba con su padre como albañil. Y cuento esto porque la audiencia se renueva, entonces, para que sepan. Ese día se fueron a trabajar en el cementerio de Puerto Casado. Hacía un calor impresionante. El Chaco siempre calor, ¿verdad? Pero esa época era luego de calor porque era verano. Y se fueron a almorzar. Después de almorzar volvieron a trabajar en el cementerio. Eso de la 1. Lo que comentamos también que nunca hay que ir al cementerio a esas horas. Bueno, pero papá y eso se fueron porque estaban trabajando, ¿entendés? Estaba con su papá, mi papá, con mi abuelo, y pasan 2 señoras vestidas de negra, de luto, con el paño en la cabeza, y le saludan a papá y al abuelo. ¿Qué pasa? Un rato después, no pasó minutos ni segundos, como papá me comentó, y se da la vuelta y ya no le ve a la señora. Y en el Chaco los cementerios no son altos, los nichos son bajitos. O sea, no había dónde esconderse, dónde iban a irse las mujeres. No es como acá en el cementerio de la Arboleta, que los cementerios son tipo casitas, casas enormes, ¿verdad? Que ahí están los ataúdes, ¿verdad? Descansando. Ahí, y en esa época otra vez, muy atrás te estoy comentando, él cuando se da la vuelta ya no le ve a la señora, a las 2. Y ve solamente 2 cuervos en un poste. 2 cuervos negros en un poste. Y papá le cuenta, o sea, papá le cuenta a su papá, mira papá, la persona que saludamos no está, ahí están 2 cuervos. Y ahí mismo ellos agarran y juntan todas sus herramientas y se mandan a volar de ahí. Dejan el trabajo. Y es lo mismo que pasó también con estas personas que trabajan en esta obra. Y los 2 vieron la misma cosa, pero después... Quiero contar un ¿Qué se caso, parece? un caso ya que tocaste el tema del cementerio otra vez. Como entre paréntesis, ¿verdad? Entre paréntesis. Bueno, este caso, por ejemplo, le pasó a un sepulturero. Bueno, no ocurrió en Paraguay, ocurrió en otro país, pero escuché y vos sabés que me llamó mucho la atención. Y ahora que justo tocaste ese tema, voy a contar un poco. Este es un caso que le pasó a un sepulturero, quien se encarga de enterrar bajo tierra los ataúdes. Él cuenta en una ocasión que le tocó una familia de mucho riqueza, vamos a decirle, ¿verdad?
Y su trabajo era, creo que le llaman embalsamar, preparar o como sea, Balsamar. el cuerpo. Resulta ser que esta señora de mayor edad, que había fallecido, tenía un anillo de oro en su dedo. Él cuenta que siempre ellos hacen eso, o sea, en grupo. Hay que tener en cuenta también que esta persona ya era retirada, ¿verdad? Él estaba contando nomás su historia y que la mayoría de quienes trabajaban en ese cementerio hacían eso, rapiñar, robar a los... Bueno, resulta ser que esta señora, aparte de ser de una familia de alta sociedad, era una persona que falleció y tenía ese anillo en su dedo. Él cuenta que quería ese anillo, justo estaba teniendo muchas cuentas, deudas, y no le alcanzaba el dinero lo que él tenía. Entonces decide sacar. Pero él cuenta que cuando quiso sacar el dedo, el anillo de oro de su dedo, no podía. No podía sacar. Era como si fuera que, no sé, estaba pegado o algo así. Entonces él como una persona, vamos a decirle entre comillas, una persona fría, ya, bueno, está muerta la señora, lo que sea, agarra una pala y le pone por su cabeza y estira con toda su fuerza el dedo. Y le saca el anillo. Saca el anillo y lleva consigo el anillo. Ocurre todo el entierro, nadie se da cuenta de nada. Bueno, al día siguiente él se va y vende, que era el propósito lo de él, vender y tener una buena ganancia, lo cual consigue. Él cuenta que desde esa vez que él vendió el anillo, todas las noches, hasta el día de la fecha que él cuenta, el espíritu de la anciana se le aparece a las 3:30 de la madrugada en su puerta. Y se queda parándole. Él se levanta y mira adelante como un parálisis de sueño y le ve a la señora todas las noches. Pero se queda mirándole, no le habla nada. Y sí, porque viene a buscar el anillo que ya no está. Y él Que dice le que quitó. hasta terminó acostumbrándose a su presencia. Porque no le hace nada. Al principio sí, pero no le hace, pero se queda mirándole. Pero se queda mirándole con esa cara de tipo, no de odio, pero sí de mucho rencor, en el sentido de que como reclamándole, algo apreciado. como reclamándole diciendo por qué hiciste eso y que no te voy a dejar en paz hasta que te toque partir a vos. Es una historia nomás que yo quería contar ya que estaba comentando el tema del Sí, cementerio. porque coinciden mucho, pues. Y imagínate que en el horario también que se le El aparece, horario. es que justamente en el programa anterior estábamos hablando que es muy raro, real, pero ese horario es muy controversial, ¿verdad? Que justamente entre las 3:30, uno no puede dormir, se despierta raramente o vive ciertas cosas paranormales muchas veces. Estaría, como dijimos, estaría bueno conseguir la segunda parte de este video del motorista, Sí, porque no sabemos el horario que pasó. también. No También. sabemos Él no especificó Él no ningún especificó horario. ningún horario. No especificó nada. Y si pasa exactamente a la misma hora, pero está viniendo del hospital, dijo. Sí. Y era de noche. Imagínate si él... No sabíamos qué hora. y si especifica y dice, bueno, el horario fue de Sí. 3 a... Ujú. o O antes de las 5. ya no creo que sea una coincidencia si te sale y te dice que fue, mira, que fue a las 3:30, me va a parecer ya. Ya va a ser No, ahí se el cierra. tete. Ahí se cierra. Se cierra la historia, es totalmente verídica. Seguimos, Francisco, otro con el video. siguiente, como para ir ya después. Este va a atajar Juan porque hipocucia. Este es un poco largo. 6 minutos 13. ¿O cuál vamos a hacer? Y vamos a hacer esto. Vamos a hacer. Ahí vamos. Story time de cuando trabajé en un lugar donde había un ente. Digo ente porque decir fantasma o un demonio suena muy raro. Así que, ente. Bueno, resulta que yo trabajaba en un spa y entraba a las 6 de la mañana, cuando eso ni siquiera amanecía todavía. Había veces que a mí me tocaba abrir sola el spa. Y la gente que trabajaba, los recepcionistas, masajistas, recién llegaban a las 9:30 porque el spa abría a las 10 de la mañana recién. Y bueno, yo estaba desde las 6 de la mañana, yo llegaba y todas las luces estaban apagadas, yo tenía que prender todas las luces, acomodar cosas y demás.
Y yo desde el primer día que pisé ese lugar, yo noté una mala vibra, pero así potente luego, específicamente en un lugar. Era bastante grande y había una parte que cada que yo pasaba por ahí, yo sentía que alguien me miraba. Y era el baño de las mujeres. Justo el baño de las mujeres tenía muchísimos espejos porque enfrente tenía un tocador para secarse el pelo, bla, bla, bla. Cada que yo pasaba por ahí, yo sentía que alguien me miraba. Y nunca, nunca, nunca yo quería mirar los espejos. Por miedo. Con el paso de los días, me di cuenta que cada que yo pasaba cerca de ese lugar, del baño de las mujeres, se accionaba el lavamanos, que era sensor de movimiento. Incluso llegué a grabar. Esa fue una de las veces que me dio tiempo de grabar. Miedo. Yo para quitar la mala vibra lo que hacía era que me ponía música de los cachiporros, hacía todo volumen y me iba así prendiendo cada lucecita mientras cantaba, ¿verdad? Y bueno, yo no le dije nada a nadie, me callé nomás, hasta que un día me animé a preguntarle a mi manager y le dije, ¿vos sabés que siento que alguien me mira cuando paso cerca del baño de las mujeres? Y siento que hay alguien, le dije. Y me dijo, sí, pero no hay que hablar de eso. Entonces ya ahí me quedé, o sea que sí hay algo. Resulta que un día llega una tormenta de nieve y una masajista en especial vivía lejos, vivía en una ciudad que se llama Salt Lake, que estaba como a 1 hora y media de distancia de donde yo vivía. Por eso no se podía ir manejando, era imposible, entonces se tenía que quedar a dormir en el spa. Me voy al día siguiente, yo ya sé que ella iba a estar ahí, entonces ya estaba un poquito más tranquila. De repente ella se levanta cuando yo llego y me dice, qué suerte que viniste. Y yo le dije, ¿qué tal pasaste? Estuvo feo la tormenta ayer. Y me dijo, sí, no sabes lo que me pasó. Para darles contexto, ella era masajista. Había muchísimas habitaciones que tenían las camillas, esas para hacer masaje. Y tenía todas sus cosas, esa era su habitación donde ella solía hacer masaje. Y ella allí se quedó a dormir. Ella me contó que durante la noche ella escuchaba que se abrían y se cerraban las otras habitaciones. Y que de repente, en la noche, escuchó que alguien empezaba a tocarle. Cuando ella estaba a punto de quedarse dormida, escuchaba así. Le tocaban a su habitación, ¿verdad? Entonces ahí como que cada que intentaba dormir, lo mismo. Y luego que se accionaba el lavamanos, que se abrían y cerraban puertas, y así. Y me dijo, hasta que me levanté, me animé, salí afuera, y le dije al ente que estaba ahí, le dije, mira, yo no quiero estar acá, me tengo que quedar acá. Porque hay una tormenta de nieve, no puedo ir a mi casa, yo no tengo nada contra vos, yo te respeto, y espero que vos también me respetes. Yo respeto tu espacio y quiero descansar porque mañana tengo que trabajar y así. Tipo, le explico al ente eso, de que se tenía que quedar lastimosamente a dormir porque no se podía ir hasta su casa y que por favor le deje tranquila y le deje descansar. Y me dijo, gracias a eso, después ya no escuché ni un ruido y pude dormir en paz. Y me dijo, él es bueno. Si le hablas bien, no te va a hacer nada. Y yo me quedé, Dios mío, qué coraje. Al día siguiente, a mí me tocaba cerrar el spa. El spa solía cerrar 7:30, 8 de la noche. Se atendía clientes hasta las 6 de la tarde como máximo y ya luego se iban todos y nos quedábamos los que cerrábamos. A mí esa vez me tocó entrenarle a 2 chicas nuevas en cómo cerrar el spa. Y bueno, les conté todos estos sucesos que pasaron a esas 2 chicas nuevas. Ellas se reasustaron. Y a la hora de cerrar, que ya estábamos solamente las 3 solas, les dije, vamos las 3 juntas. Y bueno, ellas habían pedido 2 hamburguesas con 2 gaseosas, así tipo las de McDonald's, que tienen 1 litro por ahí, ¿verdad? Las agrandadas. Y habíamos dejado esas gaseosas en la cocina. Y nos fuimos. Bueno, cerramos todo, apagamos todas las luces. Ya no había absolutamente nadie, la puerta estaba cerrada, nadie podía entrar, nadie, nada. Nos vamos a la cocina y encontramos que una de las gaseosas, que tenía 1 litro por ahí, estaba así en el piso, pues había caído al piso toda derramada. Nosotros vimos eso, nos miramos así entre las 3 y dijimos, vámonos de acá. En la cocina no había ni siquiera una ventana como para decir que fue el viento. Nadie pudo haber entrado porque la puerta estaba cerrada. Y no nos explicamos cómo de una misa, ni siquiera estaba en la orilla, no nos explicamos cómo de una misa se pudo caer una gaseosa de 1 litro, o sea, 1 kilogramo. Pero asociamos que fue por todo eso que yo les había contado y nos rajamos de ahí. Y bueno, yo no sé por qué yo pensaba que el ente era mujer, porque siempre estaba hacia el baño de las mujeres, o hacia ahí es donde yo sentía que algo me miraba. Hasta que mi manager me dijo, no es mujer, es hombre. Y nosotros le pusimos un nombre, no me acuerdo cómo era el nombre, algo de Dan o algo así.
Y bueno, una vez tuvimos una fiesta donde contábamos sobre mitos y leyendas de nuestros países. Me acuerdo que yo con una compañera que se llama Vivi, paraguaya también, contamos, ella soy Tere, otra compañera paraguaya con todo el bombero. Y así ellos, tipo de cada país, tenían sus mitos. Hasta que, tipo, en un momento de la noche yo le pregunté a mi manager, ¿y qué hay de eso que hay acá? Y me dijo lo mismo, no hay que hablar de eso. Y hasta ahora yo no sé bien qué es eso, qué es ese ente que hay, pero yo voy a regresar a ese lugar este año. Y ese va a ser mi propósito, averiguar qué es lo que hay. Historia bien... Hay que entender que este caso no es en Paraguay, pero la chica es paraguaya. Sí, escuché eso. Y vos sabés que me llamó mucho la atención el tema de la gaseosa. Porque ella dice que una gaseosa cargada de ¿Un un litro? litro y es imposible que Se caiga por caer. se caiga por caer. Eso fue lo que más me llamó la atención. Y esa es la energía misma del Que se ente, caiga ¿no? por caer en un lugar que está todo cerrado. Es casi imposible que pase eso. Y sí, y también la chica comentó qué hacía. La chica comentó qué hacía para desviar eso que le asustaba era escuchar música, poner música fuerte y tratar de desviar eso La que atención. sí, la atención que ella ya estaba sintiendo una presencia. Y es lo mismo que me pasa a mí o le pasa a cualquiera, ¿verdad? Venía acá en la radio, ¿verdad? En este estudio y estás solo y escuchas que hay movimientos. Y entonces, ¿qué pasa? Empezás a prender todas las luces, empezás a poner la música fuerte porque no querés escuchar, no querés ver, no querés sentir. Entonces te distraes con eso. Y ella hacía lo mismo, ponía música y escuchaba a todo volumen para no escuchar esos ruidos que escuchaba o movimientos que ella estaba sintiendo. Pero vos sabés que por lo visto terminó siendo algo muy serio porque en esa reunión que ella dice que estuvieron contando historia, ella le llegó a preguntar a esta persona, al encargado del spa, que qué es eso que está acá. Y él le dice, no vamos a hablar de eso. O sea, es algo... O él sabe de Sí. quién se trataba Y seguro que ella sabe y no quiere hablar de eso porque es como si fuera también que lo estás llamando, o no sabe si realmente es un fantasma, Sí. no sabe si era una entidad. Sí. Que no es especialmente el espíritu de una persona que haya fallecido. Pero como dijo también No la se sabe. chica, es muy entendido. O sea, ese ente era muy entendido porque le pidieron que ellos solamente querían trabajar y respetó. O sea, llegaron a hablar con el ente. O sea, la chica que La chica, se quedó a sí, dormir. se quedó a dormir. Pero vos sabés, me llamó también la atención el video corto ese porque todo el mundo conoce de que cuando te vas en un sanitario hay algunas canillas que vos sí o sí tenés que apretar para que se derrame. Sí. Y este video ¿Y cómo se es? nota cómo se derrama. O sea, Bueno, No, pero- ahora la tecnología es el famoso sensor, ¿verdad? Sensor Siente que infrarrojo. hay Calor, una ¿no? mano ahí que se pone, ¿verdad? Mm. Y ahí... no, pero porque es a base de sensor ese, dijo. a base de A sensor. base de sensor. Y, Porque o sea, sí o está- sí tiene que sentir Sí o sí algo tiene que sentir algo que hay corta abajo. el sensor para que pueda salir el agua. Es raro. Pues eso es raro, luego ya, y ahí al comienzo luego ya... Y llama mucho la atención también que... Llama mucho la atención porque vos te fijas en el teatro latino, Latino. en el anfiteatro latino de Paraguay, acá en Asunción que está. Ahí, el guardia que anteriormente estaba, escuchaba que se estiraba la cisterna o se iba y encontraba la canilla abierta del baño. Era una canilla vieja, era una canilla que se abría dando la vuelta. ¿Y cómo va a estar? Y vos sabés que el guardia llegó a decir, yo me fui 2 veces a cerrar. Las 2 veces, o sea, la canilla no tenía ningún problema. Cerró. Rato después se va y encuentra otra vez, está derramando sobre el agua abierto totalmente. O escuchando la cisterna que se estiró. de estilo. Y ese para estirar, luego alguien tiene que agarrar. Sí. Sí, es Sí o evidente sí. que alguien tiene que agarrar. Y la canilla las mismas cosas. Yo le quiero preguntar a usted, supongamos nomás, uno de nosotros tres
por A o B motivo tiene la coincidencia de quedarse a dormir en la radio, acá, donde estamos grabando, y decide ir al baño. En el momento en que va al baño, cuando haces tus necesidades y vas a alzar tu mano para estirar y ves que se estira solo, ¿qué van a hacer? En serio, ¿qué van a hacer? Yo te juro que yo voy a salir Mira, corriendo. O, Les o- digo o- bien. o el famoso viene la segunda marea, ¿verdad? Yo anteriormente yo trabajaba en un medio de comunicación católico muy conocido a nivel mundial. Está casi cerca el estudio. Voy a decir más o menos dónde está para que la gente se... Detrás del Colegio de España, en San Lorenzo, Paraguay. Una radio muy católica con el nombre... Tiene el nombre. Así nomás. Bueno, no quiero hablar tanto de eso. Yo trabajé en ese medio de comunicación cuando empezó a salir acá en Paraguay. A los un año, casi 6 meses que salió acá en Paraguay al aire en sus estudios acá detrás del Colegio de España, yo me presenté ahí y fui operador en esa radio. ¿Qué horario tenía en esa radio? Es muy gracioso, pero es un horario. Eran sábados desde el mediodía hasta a la noche. Algunas veces me quedaba hasta las 12 de la noche. Los sábados. Los domingos entraba a la tarde. Los domingos me tocaba de 6 de la tarde a 12 de la noche. Había un señor, ya no sé si sigue vivo, porque en esa época ya era un señor de muy alta edad, un señor Don Pedro. Él era el único que me acompañaba en esa radio. Él era el único, o sea, estábamos los dos. ¿Por qué yo estaba con él o por qué yo estaba hasta cierta hora de la radio? La radio tenía programación hasta las 9 de la noche. Después de las 9 era enlace de misas y cosas así, ¿verdad? Y en los enlaces de misas hacía yo solo ahí y él era el celador, Don Pedro. Siempre estaba sentado en un sillón cable allá afuera en época de verano. Y se escuchaban muchos ruidos, ¿verdad? Mucho. Y uno va a decir, no, es por el movimiento que el medio de comunicación tiene en el día. Pero era raro. En una de estas yo estaba en el segundo piso, solo. Ahí tenés la cabina de locución, tenés la cabina de operadores y tenés la cabina de grabación. Del otro lado tenés todo lo que es la secretaría y el baño. En el medio la ventana que apunta hacia la calle. Esa ventana yo cerré. El rato después me voy y encuentro está abierto. Me voy y vuelvo a cerrar, ¿verdad? Cierro y aprieto bien la ventana para que ya no se abra. Después ya vuelvo a entrar en la cabina de operadores. No salgo de ahí. Me mantengo ahí hasta mi horario. Cumplo mi horario. Al salir veo abierto otra vez la ventana. Entonces yo ya no pensé 2 veces. Ya terminé mi horario. Me bajo por la escalera. Me tiro de ahí. Y el estudio de esa radio es enorme. Es enorme. Todo lo que es el estudio es de 2 pisos. Te bajas a la planta baja para salir. Hasta en la planta baja al bajarte tenés la oficina del director, la oficina de programación. Del otro lado tenés la secretaría. Y después tenés una capilla. Una capilla poco grande. Que es como para 50 personas. Entonces yo sin mirar nada más salgo afuera corriendo. Y le comento a don Pedro, me acuerdo bien del señor don Pedro, un señor ya muy alta edad, y me dice, o sea, yo le comento lo que viví y me dice, él me reta a mí, me dice, en guaraní, en el dulce idioma guaraní me reta, pero les digo que me dice, ¿y para qué te comprometes para venir a esta hora así? Es horario feo, me dice. Bueno, y me callo y no le digo nada, ¿verdad? Después el siguiente sábado, ahí como había programaciones automatizadas, me bajo con él a tomar TR y ahí él me cuenta que y en el frente de la radio estaba todo lo que era la cocina, el comedor. Era una casa muy antigua esa. Solamente la parte donde estaba la radio era todo nuevo. Toda la casa de 2 pisos. Ahí me dice él. Anteriormente acá vivían 2 personas, pareja, que eran abuelos ya, la mujer y el hombre, sanlorenzanos de antaño, fallecieron.
Ellos fallecieron ahí, en su casa. Y que después los hijos, como siempre, se encargan, ¿verdad? No les sirve esto y venden. Y le vendieron a la radio, ¿verdad? Y él me dice, el señor mismo me dijo que ellos siguen estando acá. Esa es su casa de ellos. Y el señor este es un taxista de día y de noche se encarga de estar como celador ahí en la radio. Y él me dijo eso a mí, que las dos personas que murieron ahí porque amaban su casa, era su lugar, y no se fueron nunca de ahí. Y sí hay movimiento, gente. Sí hay movimiento en este medio de comunicación. Da miedo. Y para más es un medio de comunicación religioso. Ahora, yo no sé si son personas con malas intenciones ni nada, pero de que hay movimientos, hay movimientos. Vos solías ver que la cortina, inclusive, vos cerrabas la cortina, después venías a encontrar la cortina de un costado. Abierto. Hay una persona así tipo como comentario en la semana en que ocurrió este tema del playero. Una persona, un periodista exclusivamente, habría dicho que nosotros los seres humanos somos energía. Sí. Y que cuando fallecemos es evidente que en alguna parte tiene que haber ido la energía. O sea, esta persona cree que cuando fallecemos, no nos vamos del todo. Que Yo nos también que- creo que nos eso. quedamos. Yo también creo. O Capaz sea, por alguna cosa mira, inconclusa y sí, o algo, justamente, ¿verdad? mira, Que tenga que solucionar. nadie se va, o sea, no todos se van de este mundo feliz, como se dice, O rápido, ¿verdad? o rápido, porque dejamos tareas pendientes, muy pendientes. Entonces, tratamos de cumplir esas tareas y no nos vamos, no van del todo, ¿entendés? Yo no sé si estas personas que fallecieron ahí en ese medio de comunicación, los abuelitos, ¿verdad? Yo calculo que ellos eran personas que sí, aceptaron que murieron por la edad, pero ese es su lugar. Ahí vivieron toda su vida. Ahí se levantaban todas las mañanas a tomar su mate con su pareja, a hablar, a cuidar a los animales que tenían, porque San Lorenzo anteriormente era todo campo, por eso es San Lorenzo del Campo Grande. ¿Entendés? Todo era campo. Todo era campo. Ponerle que los lugares más lindos en épocas antiguas era el centro de Asunción. El centro de Asunción. El resto era puro campo. Puro campo. Y nada más a cuestión de 1990 esto se empezó a poblar, a ser una verdadera ciudad. Pero mucho antes de eso no. Y estos abuelitos no salieron de ahí hasta que creo que fue en el 2002 que fallecieron y se vendió la casa, se vendió el medio de comunicación y empezó a emitir desde ahí un medio de comunicación muy importante católico. Pero es llamativo nomás que justo sea una radio católica. Lo que estaba mencionando es muy... yo creo que para un siguiente tema tendríamos que hablar un poco sobre las iglesias. Sí, que hay mucho movimiento. Hay mucho movimiento. Muchas cosas. Yo conozco varias historias de que exclusivamente no es un lugar, vamos a decir, de donde nos refugiamos del mal, vamos a decir. No. A veces es lo contrario. Pero ese estaría bueno hablar el siguiente capítulo sobre eso. Sí. Así mismo. Muy interesante, señores, el programa de hoy. Muchísimas gracias a todos los que se acoplaron a este programa, a los que enviaron sus audios y a los que siempre nos escuchan. Muchísimas gracias. Ya saben, pueden comunicarse con nosotros al 0981-889321, enviarnos ahí sus notas de audio o al número del señor Francisco Silva también. Así es, no se olviden, si están en otro país, más 5959-81889321 Alfredo, y también el más 5959-81-431-864. Redes sociales, Francisco. Redes sociales, estamos a través de Facebook como Paranormal News Podcast, estamos también en YouTube, no se olviden Spreaker, Spotify, también pueden escucharnos a través de Deezer, Amazon Podcasts.
Y ahí nos encuentran como Paranormal News O Podcast. pueden seguirle también a Así Miranda, es, no se famoso- olviden. El famoso escritor Juancito, tus redes sociales. Redes sociales, Por ahí de Juancito. repente te quieren enviar algo. Y mi Facebook, Juan Miranda, me van a encontrar en TikTok también, Juan Miranda. Y en Instagram, Juan Miranda 150. Así ponen así y ahí mismo, man. Dentro de poco también sale mi libro. ¿Sí? Sí. Sale mi siguiente libro y voy a estar hablando un poco en uno de estos capítulos, un cortito de que Sí, trata sobre la novela que va a publicarse oportunamente entre la otra semana ya posiblemente, ya tendremos. Muy bien, Muchas vamos a estar gracias. atentos a esto. Muchísimas gracias a todos.